Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por esta tarde en el cual nuevamente, hermanos, pues tenemos la disposición de tener este estudio bíblico. Este himno que estamos escuchando, hermanos, es muy precioso, hermanos. Sublime gracia. Voy a ponerlo de nuevo, hermanos, y para que ustedes también puedan participar en la letra de este hermoso canto, hermanos. Les invito, hermano, allá en sus hogares también puedan participar cantando este precioso himno. Muy bien, hermanos. Gracias al Señor, hermanos, por este canto muy hermoso, hermanos. Es bastante hermoso la letra de este himno, hermanos. Ahora vamos a iniciar con nuestro estudio, hermanos, en este momento. El título, hermanos, es La amarga copa bebida por Jesús. Este es el tema, hermanos, en esta tarde, hermanos, el cual vamos a estudiar mediante la palabra de nuestro Dios. Hermanos, estoy algo emocionado por este tema, un poco nervioso también, pues es tal vez algo que cambió mi vida, hermanos, y estoy seguro que la de muchos más. Es precioso, hermanos, mirar esto, pero también, si les soy sincero, da un poquito de temor, hermanos, el hablar de estas cuestiones. Hay muchas cosas que no entendemos del todo. Pero el Señor, hermanos, puede ayudarnos para poder mirar su palabra, hermanos, primeramente Dios. Muy bien, hermanos, el estudio está basado en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 44, hermanos. Este es el texto principal que vamos a tener. Libro de Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 44, hermanos. Les invito que en sus hogares le busquen para que podamos todos tener esta lectura.
Lucas capítulo 22, verso 39 al 44, dice la Escritura: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Podemos nosotros, hermanos, imaginarnos este cuadro? Y bueno, hermanos, ¿nunca alguno de ustedes se preguntó qué fue lo que realmente causó esta gran agonía de parte de nuestro Señor Jesús, que le llevaba a tal grado de sudar sangre, hermanos, literalmente? ¿Qué era aquello, hermanos, que le llevó a Jesús pedir que no beba esa copa? ¿Qué era entonces lo que tenía esa copa? Que Jesús estaba pidiendo, si era posible, que no pasase en él, que no la bebiese, pero que al final se haga la voluntad del Padre y no de él. ¿De qué se trata estas cosas, hermanos? Hemos escuchado tal vez que se trate a lo mejor de los sufrimientos físicos en la cruz, pero bueno, hermanos, no vamos a tratar de minimizar nada en lo absoluto, pero yo creo, hermanos, que va mucho más allá de los sufrimientos físicos del Señor Jesucristo. Pero bueno, hermanos, vamos a dejar que sea la Escritura la que nos lleve, hermanos, a la verdad. Y bueno, vamos a contemplar a nuestro bendito Salvador en esta obra también. En primer lugar, hermanos, los que tienen sus guías y los que no, les repito, pueden solicitárnoslo. Pero ¿de qué se trata o de qué se trató el sufrimiento físico del Señor Jesucristo? ¿De qué se trató el sufrimiento físico de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, este método, hermanos, de ejecución, vamos a ponerlo así, realmente no es algo propio de Roma, sino que es algo de origen persa, más exactamente, pero que fue adoptado por los romanos. Y esto se aplicaba a los peores criminales, pero extranjeros, es decir, que para los propios romanos era una muerte tan humillante que ni siquiera podían aplicárselo a su propio pueblo ni a los peores criminales, o tal vez a los exageradamente peores. Pero esta era la pena máxima para el crimen en Roma. Era sacado públicamente el criminal para ser castigado, se le obligaba a cargar su propia cruz, tenía que atravesar la ciudad, ser visto por todos como un ejemplo hacia el pueblo, y al llegar al lugar donde iba a ser puesto, era desvestido. Se le colocaba en la cruz con los brazos extendidos y se le clavaban las manos en la parte inferior, es decir, las muñecas, y los dos pies eran atravesados de la misma forma en la parte de los tobillos. Sobre su cabeza se colocaba un cartel en el cual se colocaba la causa de su muerte para que todo el pueblo supiese por qué este criminal había sido juzgado. Ahora, la causa de muerte mayormente era la asfixia, el desangrado. Hay historiadores que cuando hablan acerca de la crucifixión lo mencionan como que los criminales cabalgaban en la cruz. O sea, ellos al estar ahí colgados les era casi imposible respirar. Y para que esto fuese posible tenían que levantarse cargando su propio peso, pero esto le causaba un increíble dolor en la parte de los pies, de los tobillos, y era una agonía intensa en la lucha del dolor, del poder respirar. Y bueno, hermanos, era algo horrible, la muerte, hermanos, en la cruz. El destino, hermanos, de los crucificados era finalmente ser tirados en los basureros públicos, como aquel basurero que la Biblia nos menciona, que se le llama el Gehenna,
del cual nuestro Señor tomó ejemplo para explicarnos acerca del infierno, era el destino final de aquellos cuerpos por ser despreciables, hermanos. Ahí hay algunas imágenes, hermanos, que muestra algunas formas de crucifixión. Ese que ven amarrado era una forma nada más. La Escritura dice explícitamente que Jesús fue clavado de manos, como lo vemos en la parte, en la figura de arriba a la izquierda. Esa es la forma, más o menos, como el Señor Jesucristo fue clavado. Él fue latigado. Hay una imagen allá que muestra el tipo de látigo que los romanos usaban. Y era, hermanos, algo espantoso. Era algo cruel, hermanos, lo que era la crucifixión en esos tiempos. Hermanos, cuando nos referimos, hermanos, a Cristo, no solamente tenemos que considerar una crucifixión normal, una crucifixión como ejecutaban a cualquiera de los criminales, porque en el caso del Señor Jesucristo, hermanos, vamos a decir que era impulsado por algo más que lo que es un crimen. Tenemos que recordar, hermanos, que no había delito que perseguir. Fueron otros motivos que orillaron para que el Señor Jesucristo fuese puesto en una cruz. Así que es lo que vamos a estudiar a continuación, hermanos. Hay una razón, hermanos, por la cual no quise hacer tanto énfasis en lo horrible que es la crucifixión. Y la razón principal, hermanos, es porque creo que estamos muy habituados a esto. Es decir, que las tantas videos, representaciones, películas que se han hecho del Señor Jesucristo hablan acerca de su crucifixión. Y bueno, hermanos, realmente lo que pasó fue más horroroso que la mejor tal vez o la peor película. Fue más espantoso lo que sucedió en la cruz del Calvario. Pero, hermanos, el afán de este estudio, hermanos, es admirarlo, es contemplarlo también en la cruz. Y para que esto sea posible, hermanos, vamos un poquito más allá acerca de lo que pasó físicamente en su crucifixión. Aún así, hermanos, quiero que veamos cómo fue la crucifixión específicamente del Señor Jesucristo. ¿Cuáles fueron esos detalles que llevaron, hermanos, se llevaron a cabo respecto a la crucifixión del Señor Jesucristo? Vamos a empezar, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 57 al 68, hermanos. Y vamos a aprender algo en esta lectura. Mateo, capítulo 26, versículos 57 al 68. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban, dice aquí, falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y como no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Y le dijeron: este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Cuál es el delito, hermanos, por el cual nuestro Señor Jesucristo fue arrestado? Bueno, hermanos, ninguno realmente. No había delito que perseguir.
Cristo tuvo una vida digna, una vida perfecta. No había absolutamente nada por el cual podían acusar a Jesús. Por esa razón, hermanos, fue necesario que ellos recurran a testigos falsos, y esa es la razón por la cual Dios abomina, Dios repudia el falso testimonio, hermanos. Y en el caso del Señor Jesucristo, esto fue lo que hicieron. Le acusaron, hermanos, simplemente de ser el Hijo de Dios, de decir que es el Mesías. Es decir, que por una verdad lo estaban crucificando, ¿de acuerdo? La acusación que ellos estaban haciendo, vamos a decir que era relativamente verdadero. Le decían, este dijo que es el Hijo de Dios, y Cristo dije, sí, Él es el Hijo de Dios. Lo acusaban de decir que era el Mesías, y sí, Jesús era el Mesías. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que para ellos, hermanos, el decir que es el Hijo de Dios es hacerse igual a Dios. Y para ellos era la peor blasfemia que pudiera alguien mencionar. Y esto, hermanos, eran los falsos testimonios para que puedan alborotar a la gente y finalmente Cristo pueda ser condenado. Ahora, hermanos, la ley judía decía que la pena de muerte era ser apedreado. Y también la Biblia habla acerca de que algunos criminales, después de ser matados, podían ser colgados en un madero, en un árbol, para muestra a todos, pero tenía que ser bajado. Ahora, detrás de todo esto está la mala intención de los sumos sacerdotes, de los principales fariseos, para que Jesús fuese maldito, fuese exhibido como el peor criminal y que fuera juzgado también en contra de todas las leyes de Dios para la vergüenza del Señor Jesucristo. Por esa razón, al no encontrar delito, fue llevado ante Pilato. Ahora, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? En el libro de Lucas, capítulo 23, verso 1 al 5, noten ustedes ahora cuál es la nueva acusación para que Pilato le condenase ya a la crucifixión, que era una pena romana. Lucas capítulo 23, versículo 1 al versículo 5. Y levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar fruto a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, simplemente ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Hermanos, el delito era, o la acusación que hacían contra el Señor Jesucristo, era la de sedición. La sedición era más o menos como un golpe de estado, es alborotar a la gente para que vaya en contra del gobierno. Y justamente, hermanos, en ese mismo día, no lo puse en el estudio, pero en ese mismo instante, hermanos, estaba cerca la Pascua y había una costumbre, dice la Escritura, de soltar a algún criminal. La Biblia menciona a uno llamado Barrabás, que él estaba precisamente sentenciado por este delito. Era un criminal de lo peor y sentenciado sin duda y con justa razón a la crucifixión. Y no se me hace algo raro, hermanos, aunque no lo encuentro en la Biblia, pero no se me hiciera raro que sus ecuaces, sus compañeros, eran aquellos dos malhechores que fueron clavados junto con Cristo, uno a su izquierda y uno a su derecha. Sin embargo, hermanos, el pueblo mismo prefiere dejar en libertad a este criminal para que una persona justa fuese llevado en lugar de este criminal, hermanos. Este era el pueblo, hermanos. Este es el poder religioso. Por eso es algo aborrecible ante Dios, hermanos, y lo digo sin ningún temor, hermanos. La fuerza tradicionalmente religiosa, hermanos. Algo que desecha los mandamientos de Dios por costumbres de los hombres, es algo aborrecible delante de Dios, porque son capaces de caer en pecados, no importando cuál,
para poder salirse con la suya, hermanos. Bueno, en este caso tampoco Cristo pudo ser hallado culpable. No había delito que seguir. Pilato lo declara inocente también. Luego la escritura nos dice, hermanos, que es llevado ante Herodes. Herodes le pregunta y al final solo acaba burlándose de él junto con sus soldados y lo regresa ante Pilato porque no había absolutamente ningún delito que perseguir. Hermanos, Jesús es justo, es justo. Y como bien dice la escritura, bienaventurados somos si nos acusan de cualquier cosa, pero mintiendo, hermanos. Y esto fue lo que pasó con Jesús. Lo estaban acusando de muchas cosas, pero no había absolutamente ninguna prueba para acusar a Jesús exitosamente. Era irreprensible, irreprochable, era perfecto en todos sus caminos, justo y digno, hermanos. Este es nuestro Salvador, hermanos. Es una vida perfecta, queridos hermanos. Ahora, a pesar de esto, hermanos, tras no la gente querer que él salga libre, a pesar de que no había ninguna prueba de culpabilidad hacia Jesucristo, sin embargo lo sentencian a la muerte. Hermanos, Pilato, hermanos, lo manda a azotar. Así dice la escritura en el libro de Juan 19:1, así nada más. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Pero en la palabra original, hermanos, esa palabra azotar implica la flagelación. Entonces, la escritura diría, tomó Pilato a Jesús y le flageló o le latigó. Hay una versión de la Biblia que es la traducción viviente que dice, mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Y no está mal la traducción porque esto es lo que implicaba la flagelación. Puntas de plomo, puntas de hueso. Bueno, esto ocasionaba, hermanos, laceraciones graves en el cuerpo, en todo el cuerpo de aquella persona. Y esas son algunas posiciones por el cual colocaban al criminal para que no pudiese tener ninguna resistencia y su cuerpo fuera surcado, pueda flagelarse todo el cuerpo, hermanos, exponiendo su carne, exponiendo sus huesos incluso. Y la Biblia dice, hablando de Jesús, contar puedo todos mis huesos. Hermanos, el Señor Jesucristo fue destrozado, fue masacrado, hermanos, comenzando con esta flagelación que fue ordenado por el mismo Pilato, hermanos. Dice la escritura también, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 27, 28 al 31, que después de esto él fue desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre él una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña, le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron vestidos y le llevaron para crucificarle. Hermanos, hermanos, quiero mencionarles algo, hermanos. Y bueno, hermanos, saben, si a nosotros nos causa o pensamos que estamos sufriendo por el Señor, porque a lo mejor te burlan en tu trabajo, porque tu familia te desprecia o por cualquier cosa, quiero decirte, hermano, que no es nada comparado con lo que el Hijo del Hombre pasó. Hermano, yo no puedo imaginar a los ángeles estar contemplando esto y ser ordenados, el no hacer nada, hermanos, el mirar cómo su Creador estaba siendo golpeado, su cabeza atravesada por esas espinas, siendo golpeado por esos miserables soldados, siendo latigado por esos soldados, hermanos, sin ellos poder hacer nada. Hermanos, de verdad, piensa antes de decir estoy sufriendo por Cristo. Piénsalo porque probablemente estemos mintiendo o exagerando. No es nada, hermano, lo que nosotros atravesamos comparado con lo que Jesucristo atravesó.
Hermanos, su muerte, su castigo fue cruel e injusto. Hermano, cuando tú tienes culpa de algo y estás recibiendo lo que mereces, sabes que lo mereces, pero cuando sabes que es injusto, ¿cómo te sientes? Imagínate que te metan a la cárcel por cosas que tú no cometiste. La Escritura dice que Cristo fue avergonzado, fue escarnecido, imagínate hermano, las burlas, las risas, los chistes, los golpes, las bofetadas, dice la Escritura, mesaban su barba, le arrancaban parte de su barba. Si tú tienes barba, sabes qué es esto, el dolor, los puñetazos, los escupitajos, las blasfemias. Esto es horroroso, hermano, es horroroso. Y finalmente Él fue llevado también a la cruz. Hermano, en la cruz, la crueldad, hermanos, de lo que allí ocurrió, hermanos, es indescriptible. Y como dije, hermano, no voy yo a hablar mucho acerca de esto. Es impresionante, yo no sé qué palabras usar, hermano, para referirme a esto. Y por ahí yo vi que incluso se inventó una nueva palabra para poder describir los horrores del dolor de la cruz. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo voluntariamente fue a la cruz. Pero, hermano, sin el afán de minimizar los dolores, el quebranto de la cruz, pero, hermano, no estoy de acuerdo del todo en el que esto significó aquella copa del cual Cristo oraba para no beberla. ¿Saben por qué, hermanos? Porque, después de Cristo, hermanos, historiadores como Josefo, Flavio Josefo, ellos hablaban de que Roma crucificó a más de 2,000 judíos. Más de 2,000 judíos. Entonces Cristo no fue el único. Y lo sorprendente de esto, hermanos, es que muchos de esos cristianos, la mayoría de esos cristianos, cuando estaban a punto de ser brutalmente asesinados, ellos cantaban himnos delante de Dios. Ellos alababan a Dios y se sentían contentos por ser dignos de muerte para la gloria y honra de Cristo. Y por esta razón digo esto, hermanos, de que Cristo, hermanos, como nuestro Rey, como nuestro capitán, no es posible que Él esté temblando, esté sudando sangre por cosas físicas cuando sus seguidores estuvieron dispuestos a muertes así de impactantes para su honra y su gloria. Es como decir que el capitán del barco está temblando mientras los marineros están cantando, mientras están sufriendo lo mismo. Hermanos, esto es algo absurdo. Cristo es el hombre más valiente que ha existido en todo el universo. Él es varón de guerra. Él es el príncipe del ejército de Jehová. Él es el poderoso gigante que está al lado nuestro. Él es el que acampa a nuestro alrededor y nos defiende. ¿Cómo Cristo pudo estar temeroso de las cosas, de los sufrimientos físicos? Hermanos, esto nos lleva a pensar en que esa copa significa algo más. Significa algo, hermanos, que como nuestro punto número 2 indica, es un sufrimiento imposible. Es un sufrimiento imposible que sin Cristo, hermanos, si Jesús no fuese Dios, es imposible, hermano, que un humano común y corriente pudiese soportar lo que a continuación vamos a leer en la palabra de Dios, hermanos. Un sufrimiento imposible. Hermanos, Jesús cuando ora, la Escritura dice que habla de agonía, hermanos. Ahora, la Escritura dice allá que estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, ¿cómo imaginas este cuadro? ¿Cómo imaginas tú el cuadro cuando el Señor Jesucristo está orando y dice la Escritura de manera intensa?
de manera intensa él está orando. De tal manera que en su sudor o su sudor se combinaba con su sangre. Y mira esto, y cuando él sudaba caían grandes gotas de sangre hasta la tierra. Hermano, la presión que el Señor Jesucristo estaba sintiendo en ese momento, hermanos, era increíble. Era algo, hermano, que ningún humano yo creo que es posible de sobrellevar. Este fenómeno, hermanos, los que tienen sus estudios, es conocido como la hematidrosis. Y esto es cuando de tanta presión las personas les comienza a brotar sangre en el sudor, pero esto es causado por presión. Y cuando la Escritura dice que Jesús estaba en agonía, estamos entendiendo, hermanos, que esto realmente estaba causándole una increíble agonía. Lo que él estaba percibiendo en ese momento, como él mismo dijo, estoy triste hasta la muerte. Él estaba profundamente conmovido, hermanos. Y es lo que vamos a entender ahora, por qué o qué es lo que causó la agonía del Señor Jesucristo en esta oración. Había profecías, hermanos, que como vimos la semana pasada, Jesucristo conocía muy bien, las que hablaban acerca de él. Una de ellas, hermanos, está en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 6, que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tal vez, hermano, para ti y para mí, sea algo normal el ser culpado por pecado. Pero quiero decirte, hermano, que se trata del Señor Jesucristo. Se trata de Él, hermanos. Nuestro santo, bendito Salvador, quien nunca en su boca se halló mentira, quien jamás pecó, Él nunca se contaminó con ninguna clase de maldad, y que el pecado es lo más aborrecible para Él. Ahora, como dice el texto, es cargado a su cuenta el pecado de todos nosotros. Es como si encima de nosotros se vaciase todo el contenido, hermanos, de las alcantarillas, del drenaje de toda la ciudad, de toda la isla. En un momento todo eso se vaciara encima de nosotros y estemos llenos, hermanos, de toda la basura, todas las aguas residuales de toda la gente. Es algo despreciable para nosotros. Hermanos, para Cristo el pecado es lo más despreciable que puede existir. El pecado. Y Él ahora está siendo culpable, se está siendo cargado a Él el pecado de todos nosotros. Hermanos, pero también la Biblia dice que había otra cosa más. Dice Deuteronomio, por ejemplo, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, Dios dice en la ley: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito, mira esta palabra, maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, porque Jehová tu Dios te da la heredad. La Escritura dice: maldito por Dios el colgado. ¿Cómo es posible, hermanos? Y como dije, hermanos, yo no quiero dar tanto respuestas, hermano, pero explícame, por favor, cómo puede ser que el bendito de Dios, aquel en quien su alma se complacía, al que él dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, pase de eso a ser maldito por Dios, a hacerse maldición, como dice el apóstol Pablo, por causa de nosotros? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? La Escritura dice también, hermanos, que había una profecía en el libro de Levítico, hermanos, que se trataba de algo espantoso, hermanos. Dice Levítico: cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Este es un sacrificio que se hacía en el día de la expiación. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel,
todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndoles así sobre la cabeza el macho cabrío. Y mira esto, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Hermanos, quiero que pienses en este cuadro. Mi hermano, si tienes hijos, vas a entender lo que voy a decirte, o tal vez tú puedas recordar parte de tu infancia, pero tú sabes, hermano, cómo es aquel desesperante lloro de un niño cuando despierta o cuando se da cuenta que sus padres no están al lado de él. Imagínate, hermano, de que siempre anda un niño en brazos de su padre, de su madre, siempre en su compañía, siempre bajo su cuidado. Mientras está con su papá o con su mamá, el niño está seguro, está bien, está feliz. Pero imagínate que de repente sea abandonado por sus padres. Hermano, esto es una agonía, algo indescriptible, hermano, que tal vez si le preguntaras a tu hijo, ni siquiera él te lo podría explicar. Pero si hablamos de Cristo, hermanos, nunca en la eternidad había sido abandonado por su Padre. Y piensa en la imagen de este animal, de este macho cabrío, que mientras está de la mano con aquel cuidador, todo marcha bien. Pero de repente ve que su cuidador simplemente suelta la correa y le deja en el desierto y lo ve desaparecer poco a poco en el horizonte. Hermano, esto nos recuerda exactamente lo que el Salmo 22 dice y exactamente lo que el Hijo de Dios en la cruz del Calvario gritó en esa cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Imagínate los bramidos de aquel animal, su llanto, su desesperación. Ve que la noche comienza a caer, la oscuridad le comienza a rodear y exclama, ¿por qué me has abandonado? Era la culpa del pueblo que él cargó y fue llevado al abandono. Pues de la misma manera, nuestro bendito Salvador cargó en él la culpa y el pecado de todos nosotros y fue abandonado en esa cruz. Oscuridad rodeó la cruz del Calvario por la agonía de esa cruz, hermano. Él fue abandonado en esa cruz. La Escritura dice también, hermanos, en el libro de Jeremías y explícitamente acerca de esta copa, hermanos. Libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 27 al 30. Ya le tienen, dice la Escritura. Les dirás, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos y vomitad y caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber, porque aquí que a la ciudad del cual es invocado mi nombre yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Esta es la ira de Dios, hermano. Y me llama mucho la atención esa frase que tal vez le estés preguntando, canción del lagarero. Hermanos, los lagareros eran los trabajadores que se dedicaban a pisar las uvas en el lagar. El lagar era como pensemos en una especie de piscina pequeña en el cual se colocaban todas las uvas. Había una viga arriba y se agarraban de esa viga y comenzaban a pisar
esas uvas, machacándolas, extrayendo el jugo, hermanos, por otra parte. Y mientras ellos estaban pisoteando estas uvas, hermanos, machacándolo, ellos estaban cantando de alegría porque estaban machucando, estaban destruyendo esas uvas para extraer, hermanos, ese jugo que posteriormente estaría en una copa para poder beber. La Escritura dice que esto es así cuando la ira de Dios esté derramando sobre el mundo entero. Hermano, los ángeles, la creación cantarán porque es lo justo, hermano. Eso es lo que tenemos que entender, que la ira de Dios es justa sobre la tierra. Es justo cuando Dios envía un pecador al infierno. Es justo cuando Dios lo arroja y por toda la eternidad está en el infierno. Esto es justo, hermano. Y las canciones no serán de tristeza, serán de alegría, de regocijo por la justicia de Dios. Hermano, pero piensa un momento. Cuando Jesús está a punto de beber la copa de la ira de Dios sobre sí mismo, sobre Él que es justo, es santo, sobre Él que es inocente. Él está a punto de estar bebiendo, estar experimentando sobre sí mismo el que Dios lo esté quebrantando por causa de pecados que Él no cometió. Hermanos, esto lo hizo por amor. Esto lo hizo porque realmente ama al mundo. Dios ama al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, esto es algo que solo Dios, hombre, pudo haber hecho y poder aguantar esa ira de Dios, hermano. Solo Cristo lo pudo haber hecho. Por eso el que dice que Cristo no es Dios es un blasfemo, hermano. Es blasfemia decir que Cristo no es Dios. ¿Qué hombre puede soportar esto? Sí, cualquier hombre puede soportar el ser clavado en una cruz, estar allá en agonía y morir. Sí, otros lo hicieron, pero nadie soportó lo que Cristo soportó en la cruz del pecado, la cruz del Calvario por causa del pecado. Ningún hombre puede soportar el peso de la ira de Dios sobre él, hermano. Solo Cristo pudo haberlo hecho. Por eso Él es el Salvador. Por eso la salvación solo le pertenece a Dios. Hermanos, en una ocasión, hace muchos años, un hombre, un predicador muy conocido, hermano Bautista, en un sermón habló acerca de esas horas de tinieblas, hermano, que Cristo pasó en la cruz del Calvario. Quiero terminar, hermano, leyendo esto para ustedes. Y quiero que meditemos, hermano, en lo que vamos a escuchar. Y recuerda, hermano, esa copa que Cristo bebió, lo bebió para que tú y yo no la tengamos que beber. Nosotros lo merecíamos, sí, pero Él por amor, la bebió por cada uno de nosotros. El Cristo cuelga de aquel madero. Veo la terrible cruz. Veo a los dos ladrones, uno a cada lado. Veo a mi alrededor y observo lleno de tristeza a ese variado grupo de ciudadanos de Jerusalén. Escribas y sacerdotes, extranjeros provenientes de diferentes países, conjuntamente con soldados romanos. Todos se vuelven a sus miradas hacia Él y en su mayoría contemplan con cruel desprecio al santo que está en el centro. Verdaderamente es un espectáculo terrible. Observen a esos perros comunes, a esos toros de Basán, que son un rango más notable, unidos todos para deshonrar al manso y humilde. Yo debo confesar que nunca he leído la historia de la muerte de mi Señor, sabiendo lo que sé del dolor de la crucifixión, sin sentir una profunda angustia.
La crucifixión era una muerte digna de haber sido inventada para los demonios. El dolor que involucraba era sin medida. Y conozco a muchos queridos corazones que no pueden leer acerca de ella sin derramar lágrimas y sin poder dormir posteriormente durante varias noches. Pero había algo más que la angustia del Calvario. El ridículo y el desprecio lo amargaban todo. Las burlas, esos chistes crueles, los escarnios, los señalamientos que hacían con la lengua. ¿Qué diremos a todo eso? Algunas veces he sentido una pequeña simpatía con ese príncipe francés que exclamaba: si yo hubiese estado allí con mis guardias, hubiera barrido con todos esos desgraciados. Era un espectáculo demasiado terrible. El dolor de la víctima era extremo, pero ¿quién podría soportar la abominable iniquidad de esos burladores? Demos gracias a Dios, porque en medio de este crimen, en medio de todo esto, descendió tinieblas a la cruz, que hicieron imposible que pudieran continuar con sus burlas. Jesús debía morir. Para su dolor no podía haber alivio y no podía ser librado de la muerte, pero los burladores debían de callar. De la manera más efectiva, sus bocas fueron cerradas por la densa oscuridad que lo envolvió. En resumen, podríamos decir que la muerte de nuestro bendito y eterno Salvador fue perfectamente suficiente para pagar el precio de nuestra miserable vida. Tanto sus padecimientos externos como internos fueron esa copa amarga que voluntariamente y en obediencia bebió el justo por los injustos. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En su amor y a pesar de ser pecadores, el justo y bendito y eterno y excelso y majestuoso y admirable e infinito, misericordioso, todopoderoso, sabio y amoroso Salvador, murió por nosotros. Querido amigo, ¿crees esto? ¿Crees que esta obra es suficiente para perdonar tus pecados? ¿Piensas tú que podría ser capaz de añadir algo a esto? ¿Piensas tú que puede una obra tan miserable como la tuya poder añadir algo de bueno para esta obra perfecta? ¿Piensas tú que hay algo más grande que tú puedas hacer y que pueda ser más grande que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? ¿Piensas tú que algún esfuerzo pueda darte lo que la cruz no puede darte? ¿Desprecias este sacrificio del Hijo de Dios? Perdón por lo que te voy a decir, amigo, pero aquel día serán justos los aplausos, las glorias, las alabanzas que el universo entero dará a Dios cuando el pecador sea condenado para siempre en el infierno. Despreciar lo que Cristo hizo, tenerlo en poco, tenerlo como basura. No hay blasfemia más grande que esto. No hay pecador más maldito que aquel que desprecia al Hijo de Dios. Pero si tú puedes creer esto, amigo, si tú tan solo pudieras confiar tu vida entera en lo que Cristo ya hizo, y tú puedas creer y confiar que lo que Cristo hizo es suficiente para perdonar tus pecados, la Escritura dice que tienes vida eterna. Esto es lo que Dios dice. Eso no lo inventó una iglesia, no lo inventó un pastor. La Escritura dice que todo aquel que cree en Él, quien confía en Él, quien deposita su esperanza, su confianza y su fe en Él, tiene vida eterna.
Tal vez tú seas un miserable pecador como aquel malhechor a su lado. Tal vez seas un asesino, no lo sé. Pero si tú tan solo puedes reconocer que Él es el justo y tú no, y tú puedas confiar tu vida entera como lo hizo Él, tú escucharás esas inefables palabras de Él el día en que tú mueras. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Si nos hemos de enfermar y morir, hermanos, en esta pandemia, que sea lo último que pase en tu corazón antes de morir. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por fin podremos mirar a aquel que derramó su sangre por nosotros. Y entonces por fin podremos abrazar, tocar, palpar y contemplar las benditas manos horadadas de nuestro bendito Salvador. Por fin estaremos junto con Él para siempre. Que Dios obre en tu corazón, amigo. Padre, no hay nada más que decir, Señor. No hay mensaje más que predicar, más que tu Hijo y este crucificado. Esos horrores, Señor, no son imaginados por nosotros. Y no hay palabras, Señor, para hablar de esto. Señor, tú sabes cómo está el corazón de quien está escuchando esto o quien escuchará. Tal vez sea como yo fui, Señor, despreciándote en todo momento. Pero ten piedad y misericordia sobre aquel. Obra con misericordia para él, Señor. Transforma ese miserable corazón, Señor. Vivifica ese muerto, Señor, en sus delitos y pecados, para tu honra y tu gloria. Y Señor, gracias por la promesa que nos das en tu palabra, de que algún día estaremos para siempre contigo. Para la gloria, para la honra y la alabanza de nuestro bendito Salvador oramos. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Eternamente cantaré, sublime gracia, gran amor. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó.
este pobre pecador, a quien así salvó. Oh maravilla de su amor, por mí murió.